Buenas tardes, compañeros. El día de hoy les vamos a hablar acerca del informe final que hemos investigado yo y mis compañeros. Mi compañero José, mi compañero Sherman, mi compañero Gilberto y la persona que le habla. El tema que hemos investigado es establecer el nivel de riesgo que corren los estudiantes de la UTP contra una grave adicción eh, sobre los cigarrillos electrónicos. Bueno, en este estudio se ha investigado lo que es el problema central del consumo, del uso de cigarrillos electrónicos entre los estudiantes. Lo que generalmente genera una preocupación en el riesgo, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí en la introducción, normalmente lo que se ha podido investigar es que está en aumento el uso de cigarrillos, ¿no? Especialmente entre los jóvenes. Y normalmente comprende el riesgo en lo que es la adicción de cigarrillos electrónicos de la población estudiantil de la UTP. El cigarrillo electrónico, también conocido como el vape, ha irrumpido en lo que es el panorama de ese consumo de nicotina en las últimas décadas, marcando un cambio significativo en la forma de las personas que consumen el tabaco. Eso consta de beneficios y desafíos. En los beneficios no hay olores desagradables y se evitan sustancias tóxicas y cancerígenas que contiene el tabaco y se recupera también el olfato y el sentido del gusto. Los desafíos. La mayoría de los cigarrillos electrónicos contienen nicotina que es altamente adictiva y puede afectar el desarrollo del cerebro en los adolescentes, que continúa entre las edades de 20 a 25 años. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, los antecedentes y descripción. Bueno, dentro de esto se ha descrito la situación actual del vaping y su impacto en la salud. Mediante ello, se ha estudiado la población de jóvenes, donde que se ha llegado a un objetivo principal y se ha podido establecer riesgo de adicción del cigarrillo dentro de todos los estudiantes, utilizando una estadística diferencial como la herramienta principal. Bueno, hemos trabajado con un objetivo principal que aquí nos va a permitir analizar el riesgo de adicción de los cigarrillos electrónicos en los estudiantes, utilizando la estadística. Y la metodología es lo que es la encuesta y lo que se ha podido por los estudiantes de diferentes facultades. El análisis se ha realizado una tabla de frecuencias y gráficos por cada variedad estudiada con los datos que se han recopilado. La siguiente diapositiva. El problema normalmente es el consumo y el riesgo de adicción a los cigarrillos electrónicos en los estudiantes de la UTP. Bueno, en la creciente prevalencia de uso de cigarrillos llamado vaping, entre los estudiantes, lo que genera una preocupación por el riesgo de adicción a la nicotina, esta población vulnerable. Bueno, aquí se ha dado el problema, es el impacto en el consumo de los estudiantes y el pensamiento crítico. El impacto es lo que se puede tener un impacto, ya sea positivo o negativo, porque afecta de manera en la salud de los estudiantes. En el pensamiento crítico, el uso excesivo de los cigarrillos electrónicos puede limitar y promover a una toma de decisiones informadas y contribuir al conocimiento científico en el campo de la salud pública y el desarrollo del pensamiento crítico y la creatividad. Continúa con mi compañero, por favor. Gracias. Justificación en la investigación. Entender el riesgo de la adicción al vaping en la población estudiantil, la UTP, fundamental para salvaguardar la salud de los estudiantes de la UVP. Relevancia académica. Se llevará a cabo la colección de datos acerca del uso de los cigarrillos electrónicos en una muestra que representen a los estudiantes de la UPP. Optimización al aprendizaje. Los datos recopilados se someterán a los análisis mediante técnicas de estadística inferencial con el objetivo de determinar los riesgos de adicción. Preparación para evitar el consumo excesivo. Se identificarán los factores que están relacionados con mayor riesgo de desarrollar la adicción de los cigarrillos electrónicos. Tenemos en la siguiente como sus objetivos. Objetivo general es analizar el consumo de cigarrillos electrónicos empleando las estadísticas inferenciales. Objetivo específico 1. Establecer la precisión, la frecuencia de la utilización del mayor riesgo de la adicción entre los estudiantes de la UTP. Objetivo número 2.
establecer las razones que llevaron a los estudiantes de la UTP a utilizar los cigarrillos electrónicos. Objetivo número 3, identificar los factores más perjudiciales para la salud de los estudiantes de la UTP. Tabla de variables de encuesta, ¿no? Como ahí persuadimos en la tabla, ofrece una descripción minuciosa de variables empleadas en el estudio, abarcando su tipo de definición y escala de medición. Esta información resulta fundamental para el alcance y la profundidad de análisis llevado, ¿no? Como tenemos en la tabla de variables, eh, tenemos en lo que es variable percepción del estudiante y complicidad del estudio. En lo que es percepción del estudiante, tenemos dos preguntas que tan solo efectivo cree, ¿qué tan efectivo crees que pueden ser las charlas y brinden información sobre las acciones con los cigarros y cigarrillos electrónicos? De la cual un lineamiento como medir un excelente absorbió todas mis dudas. Regular, malo, gráficas, cualitativa ordinal y barras. Otra de las preguntas fue, ¿los estudiantes son más accesibles a la adicción a la nicotina? Los estudiantes dijeron sí, no, algunas veces, cualitativa normal y sectores. En lo que es complicidad de estudio, ¿cómo se clasifican el proceso de estudios que consumen en frecuente estas sustancias? Tenemos del 1 en lo que es lineamiento a medir, tenemos del 1 al 6, no, tenemos el excelente del 1 al 3, regular 4 y 5, malo 6 y de 7 a 10. En las gráficas cuantitativas discretas, ¿no? Bastones. En la complejidad también tenemos otra pregunta. ¿En cuántos días hábiles quieres que puedes hacer el conteo de jóvenes adictos a la nicotina? Al alineamiento, ¿cómo medir? Del 1 al 4, regular 4 al 6 y malo de 6 a más, ¿no? Cuantitativa y en barra polígono de frecuencia. En lo que son la, la tabla de variables, tabla número 1. ¿Cree usted que debería ofrecer programas de información y prevención sobre el uso de cigarrillos electrónicos? Como hoy visualizamos en el cuadro, las respuestas fueron las siguientes. Sí, no, no. Dijeron sí, un frecuente y un porcentaje de 62%. En no, una frecuencia de 8, que hicieron un porcentaje de 38%, a lo cual hacen un total de frecuente de 20, que hacen el 100%. En la tabla número 2, ¿cuál es el principal motivo para usar el cigarrillo electrónico? Ahí también visualizamos las respuestas, las frecuencias y el porcentaje. Reducir el consumo del tabaco, 4 personas aprobaron un 20%. Probar la curiosidad, de curiosidad, 11 personas que hacen un total de 55%. No usarlas, un 5%. Nunca, un 5%. Ninguno, no consumo, una persona 5%. Jamás lo hice, 5%. Probar sus funciones, 5%, de total de 20, que hace un total de 100%. En la tabla número 3, con frecuencia usar los cigarrillos electrónicos, también visualizamos ahí los porcentajes. Diariamente, 2 personas, que hace un total de 10%. Semanal, 3 personas, que hace un total de 15%. En ocasiones, la frecuencia de 7 personas, que hace un total de 35%. Y nunca, 8 personas, 40%. Y todo esto equivale a una frecuencia de 20, que hace un total del 100%. Al tema de medidas de tendencia central, hemos determinado la tabla, en este caso, del uso de los vapes, ¿no? De los cigarrillos electrónicos, al cual se ha elaborado la tabla
eh, para lo cual también hemos determinado las medidas de, tendencia central y medidas de dispersión. En las medidas de dispersión tenemos la varianza que hemos obtenido por un 20, lo cual nos indica que los valores de uso de frecuencia de estos cigarrillos electrónicos están muy dispersos respecto a la media, que es 7.25. También tenemos una desviación estándar de 4.5, lo cual nos indica que tiene una variabilidad de 5.7 más o menos, alrededor que es de la media de 7.25. Asimismo, tenemos el coeficiente de variabilidad, un 82%, lo que significa que, que la dispersión de estos datos está aproximadamente cerca a la media, ¿no? Que es 7.25. Hallando los intervalos de confianza, como primer paso, tenemos que determinar el nivel de confianza, que en este caso es el 5%, o el 95%, perdón, y el valor crítico de Z, el estadístico Z, que es aproximadamente 1.96, ¿no? Como paso 2, calculamos el error estándar, que es igual a 1.01. En el tercer paso, calculamos el margen de error, que haciendo los cálculos respectivos da un aproximado de 1.98. Como cuarto paso, determinamos el intervalo de confianza en el límite inferior y superior, siendo estos el 4.02 y 7.98 respectivamente. En los intervalos de confianza para la proporción también hacemos lo mismo, tomándonos la pregunta de los 20 estudiantes encuestados, verificamos que hemos encontrado 12 de ellos lo utilizan de forma ocasional, ¿no? Estos cigarrillos vapean. Haciendo los cálculos respectivos, el margen de error nos sale 0.215, de lo cual determinamos los límites inferior, que es igual a 0.38, y límite superior 0.81, ¿no? Con estos datos determinamos al nivel de confianza de 95%. Se puede afirmar que, que la proporción de estudiantes que en ocasión usan los cigarrillos electrónicos, esta oscila entre el 0.38 y 0.81 respectivamente. Siguiente diapositiva, José. En cuanto a las pruebas no paramétricas, la prueba de signos, hemos determinado una hipótesis nula, el cual está referida al nivel de riesgo del consumo de los cigarrillos electrónicos, lo cual nos hacemos la hipótesis nula en el nivel de riesgo de no es significativamente diferente al 50%. La hipótesis alterna, similar, el nivel de riesgo es significativamente diferente del 50%. Teniendo estos datos de 20 estudiantes, le aplicamos la ley de signos, la prueba de signos, definiendo que los positivos son 12, los negativos son 6, el valor de n es igual a 18. ¿Por qué 18? Porque hay dos valores que son 0, ¿no? Por eso ya se reduce esa. Ya no serían 20, sino serían 2 menos, que es 18. Entonces, el estadístico de prueba vamos a determinar desde el 12 hasta el 18, haciendo el p-value igual a 0.238. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿no? Si el p-valor es menor al valor de alfa, se rechaza la hipótesis nula. Pero si el valor de P es mayor o igual al valor de alfa, entonces aceptamos la hipótesis nula, ¿no? Entonces, como vemos que el valor es mayor que alfa, entonces aceptamos la hipótesis nula, que quiere decir que el nivel de riesgo no es significativamente diferente en estos 20 datos diferente al 50%, ¿no? En cuanto a la prueba de bondad de ajuste, igual nos planteamos dos hipótesis. La hipótesis nula. En cuanto a la prueba de independencia con dos variables,
tenemos la hipótesis nula y la hipótesis alterna. Determinamos el estadístico de prueba con la fórmula ahí que podemos observar. Determinamos los valores observados y los valores esperados para cada uno. Determinamos también el chi cuadrado calculado, que es igual a 3.33, los grados de libertad, que es K menos 1, en este caso es igual a 1. Entonces el valor crítico con 0.05 y un grado de libertad es igual a 3.841 aproximadamente, ¿no? Entonces nos preguntamos, como el chi cuadrado es menor al chi tabular, entonces aceptamos la hipótesis nula. Entonces podemos afirmar que a un nivel de significación del 5%, podemos decir que no hay evidencia suficiente para afirmar que existe una relación significativa entre el género y el hábito del uso de los cigarrillos electrónicos. Para la prueba de Kruskal-Wallis, nos planteamos las dos hipótesis, alterna y nula. Determinamos el estadístico de prueba. Hallamos los rangos para cada valor A, B y C en este caso. Entonces determinamos que el valor calculado es igual a menos 43.403, con un valor crítico igual a 5.991, con alfa 0.05 y 2 grados de libertad. Entonces, como es menor que el chi crítico, o como el chi tabular, entonces aceptamos la hipótesis nula. Quiere decir que a un nivel de significación del 5%, concluimos que no hay diferencias significativas en los niveles de adicción de los cigarrillos electrónicos. Siguiente diapositiva. Para la prueba de rachas o aleatoriedad, igualmente nos planteamos dos hipótesis. Determinamos eh, el valor de la desviación estándar. Calculamos el estadístico de prueba, el Z calculado, que nos da 2.685. El valor crítico con alfa 0,5, que nos da 1.64. Como el Z calculado es mayor que el Z tabular, entonces rechazamos en este caso la hipótesis nula. Por lo cual afirmamos que al 5% de significación, el consumo de cigarrillos electrónicos no se distribuye aleatoriamente en este caso. Es decir, sigue un patrón. Para la prueba de homogeneidad con dos variables, igualmente nos planteamos dos hipótesis. Hacemos la tabla, definimos el estadístico de prueba y calculamos el chi cuadrado calculado, que es igual a 0.26. Calculamos también como siguiente paso el valor crítico a un alfa igual a 0,05 con un grado de libertad que nos da 3.841 aproximadamente. Entonces nos preguntamos, como el chi calculado es menor que el chi tabular, entonces aceptamos la hipótesis nula. Por lo tanto, a un nivel de significación del 0,05, afirmamos que la distribución de consumo de cigarrillos electrónicos es homogénea entre ambos ciclos para esta pregunta. Bueno, doy paso a mi compañero. Bueno, yo le voy a explicar el capítulo 4, coeficiente de determinación. La adicción del cigarro electrónico ha aumentado entre los estudiantes de la UTP y es crucial entender que los factores contribuyen a este fenómeno. Por ello, consignaremos los siguientes. SCT, que es igual a 75, SCR es igual a 50, SCE es igual a 25. ¿Cómo lo determinamos? Lo determinamos por una variable x que es igual a 144 entre 20, que nos da un total de 5.7. Y una variable y que es igual a 94 entre 20, que es igual a 4.7. Calculamos el coeficiente de determinación, que es r al cuadrado, es igual a 50 entre 75, que nos da un total de 0.67, que en porcentaje es 67%. Esto nos indica que aproximadamente 67% de variables en el uso de cigarros electrónicos puede explicar por el nivel de estrés académico. En conclusión, concluimos que el análisis muestra que existe una relación significativa entre el estrés académico y el uso de cigarrillos electrónicos entre universitarios, con el coeficiente de determinación que sugiere un ajuste razonable por el
del modelo. Siguiente, por favor. Bueno, coeficiente Ah, de correlación. En los últimos años el uso del cigarrillo electrónico, el vape, ha incrementado considerablemente entre los estudiantes de la UTP. Los factores que, como el estrés académico, el ambiente social y la percepción de menores riesgos en comparación con los cigarrillos tradicionales, han influido en este comportamiento. Como vemos en la tabla, nos da un total de estudiantes, bueno, sacamos una tabla de total de estudiantes de 20. Estrés académico varía entre 8, 5, 6, 9, hasta 9, ¿no? Y el número de vapeadores por semana varía entre 12 al 15. La variable X también varía del 8 al 9, que nos da un total de 134. La variable Y del 12 al 15, que nos da un total de 198. La variable combinada de X y Y del 96 al 135 nos da 1511. La variable X al cuadrado nos da 64 al 81, que nos da de 999. La variable y al cuadrado, 144 al 225, que nos da un 2338. La fórmula que implementamos aquí es R, que es igual a 20 por 1511 menos 134 por 198. La raíz de 20 por 999 menos 134 al cuadrado por raíz de 20 por 2338 menos 198 al cuadrado, que nos da un total de 0,993. Esto nos indica que la correlación muy fuerte y positiva entre el nivel de estrés académico y la frecuencia del uso de cigarrillos electrónicos. Por lo tanto, es una correlación es estadísticamente significativa. En conclusión, concluimos que existe una fuerte y significativa relación entre los cigarrillos electrónicos y de la muestra de estudiantes universitarios. Esto surge que a mayor estrés académicos, los estudiantes tienden a usar frecuentemente los cigarrillos electrónicos. Siguiente diapositiva. Bueno, la regresión lineal y múltiple. La UTPA está preocupada por el aumento de consumo de cigarrillos electrónicos entre los estudiantes. Desean investigar que los factores contribuyen a una adicción para comprender mejor el problema y potencialmente mitigarlo. Desarrollar un modelo de regresión lineal múltiple y evaluar significativamente el modelo con un nivel de confianza del 95%. Como apreciamos en la tabla, tenemos una variable de estudiantes, de edad, de horas de estudio, niveles de estrés y uso de cigarrillo. El modelo de regresión es igual a uso de cigarrillos igual a B sub 0 más edad más B sub 1 más estudio más B sub 1 más estrés más B sub 3 más C. La regresión output está constituido por variable y coeficiente. La variable de intersecto, de edad, de horas, de estudio y nivel estrés. Coeficiente 2.5, 0.3, 2, menos 2.2, menos 0.2 y 0,45. Esto nos da un CCR igual a 120, CST igual a 160 y CSE igual a 40. Modelo de regresión ajustado. El uso de cigarrillos es igual a 2.5 más 0.3 por la edad, menos 0.2 por el estudio, más 0.45 por el estrés, más C. ¿Cómo interpretamos esto? Beta sub 0 es igual, bueno, cuando la edad sea nula, las horas de estudio sean cero y el nivel de estrés sea cero, el uso de cigarrillos electrónicos será promedio de 2.5 por cada día. Beta sub 1, por cada año adicional, el consumo de cigarrillos aumenta en promedio de 0.3 unidades y el nivel de estrés a las horas de estudio mantienen constante. Beta sub 2, por cada hora adicional del estudio, el consumo de cigarrillos disminuye un promedio de 2 unidades. Si la edad y el nivel de estrés se mantienen en constante. Beta 3, a cada nivel de aumento del nivel de estrés, el consumo de cigarrillos aumenta un promedio de 0.45 unidades. Si la edad y la hora de estudio se mantienen constante. La correlación.
está implementada sobre la fórmula de R al cuadrado es igual a 120 entre 60, que nos da un 0,75, que en interpretación interpretamos el 75% de variable, el uso diario de cigarrillos electrónicos, explican mediante el modelo de regresión ajustado. Siguiente. Bueno, ¿qué podemos concluir con este proyecto? Los resultados de esta investigación podría tener un mayor impacto en la salud pública. Lo que se varía, afecta a los jóvenes y seguir las indicaciones que son brindadas puede implementar la salud tanto la física y mental de los estudiantes. Prevalencia y factores de riesgo. Se identificó que un porcentaje significativo de los estudiantes han probado cigarrillos electrónicos, siendo una curiosidad el principal motivo. La perspección de riesgo es limitada, especialmente entre los jóvenes, lo que podría contribuir al incremento del consumo ocasional o regular. Impacto en la salud. Aunque los efectos del largo plazo del uso de cigarrillos electrónicos aún no está completamente estudiado, su asociación de riesgo de adicción de la nicotina es evidente, lo que presenta una preocupación en la salud pública. Efectividad en los programas preventivos. Una mayoría de encuestas considera necesarias las iniciativas de prevención e información sobre los riesgos de vaping, lo que indica que la oportunidad para fortalecer la educación y la consideración en esta área. Diferencia entre consumo. No se encontraron diferencias significativas en el nivel de consumo, según el género o el ciclo académico. Por la variable de frecuencia o el uso indica patrones de comportamientos diversos. Relación con el estrés académico. Los análisis sugieren que correlación moderada entre el nivel y estrés académico del uso de cigarrillos electrónicos, lo que destaca la necesidad de abordar el bienestar emocional entre las estrategias preventivas. Siguiente, por favor. Recomendaciones. Bueno, una de las recomendaciones, contamos con cuatro recomendaciones. La primera es programas educativos y prevención. ¿En qué consta? Implementar campañas de concienciación enfocadas en los riesgos de uso de cigarrillos dirigidas especialmente para los jóvenes universitarios. Política de regulación. Promover regulaciones más estrictas para el acceso de cigarrillos electrónicos, especialmente para menores de edad. Número 13, intervención de salud mental. Diseñar programas que aborden el estrés académico como factor relacionado con el consumo de cigarrillos electrónicos. Monitoreo y evaluación continua. Realizar estudios periódicos por medir el impacto de campañas de prevención y cambio del patrón de consumo. 5. Colaboración multisectorial. Fomentar las colaboraciones entre universidades, instituciones de salud pública y organización gubernamental por implementar estrategias integrales y efectivas. Bueno, estas son nuestras referencias, todas nuestras bases de datos que hemos concluido con todo este proyecto. Y bueno, estos son los anexos. Estos son todos los datos que hemos recopilado en todo el proyecto que hemos estado avanzando y pues nos ha arrojado una tabla de porcentajes que en el largo del proyecto que hemos presentado se han ido viendo y por lo tanto lo hemos presentado en esta diapositiva. Gracias.